Listo, entonces hoy continuamos con el tema de flujo normal. Antes voy a abrir un software, se me había olvidado. Este software académico que te permite interactuar con la pantalla. Listo, en la clase pasada ya hemos analizado el problema de las alcantarillas. Entonces, habíamos ya mencionado que no trabajan a tubo lleno, trabajan parcialmente llenos, tienen una altura, un diámetro, se relaciona con un ángulo y todos los elementos geométricos. Entonces hay un tipo de problemas en el cual cuando nosotros diseñamos, nosotros lo que diseñamos es el diámetro de menor tamaño que transporte el caudal, o sea, seleccionamos diámetro para que transporte un determinado caudal, en este caso para una alcantarilla. Entonces, en este ejercicio, como ellos trabajan parcialmente lleno, entonces se va a calcular para este ejercicio un diámetro de una alcantarilla, bueno, la n de Mani, del factor de rugosidad 0.013, y acá hay algo que es la relación que ya se había mencionado, profundidad sobre diámetro. Esto es que trabaja al 70%, es decir, esta profundidad está al 70% del diámetro, es decir, el diámetro es su máxima capacidad cuando está lleno. El caudal es 2 metros cúbicos por segundo. Este ejercicio ya lo habíamos hecho. Entonces, ¿cuál es el paso a paso para solucionar este ejercicio? La solución 1 se le plantea es básicamente de la ecuación de la tabla del libro Romero que le pasé, que estaba en función de una K que se hallaba en tablas. Entonces, para este caso, lo que hay que hacer es, con este Y sobre de sub 0, que es 0.7, leemos K. Y teniendo entonces el caudal, el coeficiente de rugosidad y la pendiente, despejamos esta profundidad y allí solucionamos ese problema. Es decir, encontramos el diámetro para que trabaje con el 70% lleno. Eso tiene ahora una aplicación que ahora veremos cómo lo establece el RAS para el diseño de tuberías que transporten agua residual. Entonces acá como se ha hecho es calcular K, que está en la tabla, que ya se les mostró, y despejar profundidad, que en este caso es D, para esta fórmula planteada por el autor Romero Rojas. La solución 2 es calcular el ángulo, este ángulo que ya hemos hecho ejercicio anterior de cómo se calcula. Bueno, se calcula, en este caso, con esta ecuación donde nos relaciona y sobre el sub 0. Entonces, como este de sub 0 pasa a dividir, entonces ya sabemos que esa relación de y sobre d sub 0, ya quitándolo de acá va a quedar un medio. Esto se va a igualar a ¿cuánto? Y sobre d sub 0 es 0.7. Ahí lo que vamos a despejar es teta. Y ya encontramos de esta manera el valor del ángulo, ¿sí? El otro es dejar el área expresada en función del diámetro. Como ya en el paso anterior encontramos el ángulo con la ecuación esta despejando, noten que acá esta área, el diámetro no se conoce. Si no conozco el diámetro, no puedo calcular esa área, ¿sí? Pero para eso existe la iteración, ¿sí? Ahora, calcular el perímetro mojado va a quedar en función también del diámetro. El diámetro no se conoce para este tipo de problemas, es lo que se quiere determinar. Entonces acá para el perímetro, si ustedes notan, se conoce el ángulo, pero no se conoce el diámetro. En el área tampoco se conoce el diámetro. Listo, que es lo que se quiere hallar. Ahora se plantea la ecuación de Manning, ¿cierto? Y si ustedes notan que reemplazar el área y el perímetro, todo va a quedar expresado en función del diámetro y teta, ¿sí? Pero diámetro se conoce, diámetro no se conoce, se conoce teta. Entonces, esta ecuación, conociendo caudal, conociendo el factor de rugosidad del material que se va a trabajar, muchas veces es PVC, y conociendo la pendiente,
nosotros entonces podemos determinar iterando ese diámetro. Se itera y se calcula ese diámetro y ahí se ha diseñado, ¿sí? Entonces, básicamente, son dos soluciones para ese tipo de problemas. Alguna aplicación, por ejemplo, ustedes con estas ecuaciones pueden determinar si un diseño para transportar agua residual o un canal para aguas lluvias ha sido diseñado correctamente, si no ha sido sobredimensionado. Eso puede ser una aplicación, o si ha sido subestimado, ¿sí? Eso puede hacer. Entonces, este tipo de problemas, ¿por qué Y sobre D que no trabaje totalmente lleno? Resulta que hay una norma, una resolución, que es la que reglamenta el RAS, que es el Reglamento Técnico para el Sector Agua Potable y Saneamiento Básico. Entonces, en el artículo 143 habla de la relación máxima entre profundidad de flujo y diámetro de la tubería del alcantarillado sanitario. Entonces, eh, acá dicen que un colector no puede trabajar con una relación de Y sobre D mayor a 85%, porque genera algunos problemas eh, de olores, también para darle una seguridad a que el agua no se rebose, ¿cierto? Se permite una aireación adecuada y que el agua no se rebose, ¿cierto? Entonces, hay otras cosas, otros tipos de canales que también son usados. Esto es una lectura recomendada. Son 3.4 del libro ACAN, del capítulo 3, sesión 4, Hoffman ACAN. Es para canales revestidos con pasto, para el cálculo de la profundidad normal. También para canales revestidos con rocas, está la sesión 3.5. Si lo podemos abordar, lo hacemos al final en otro capítulo, ¿sí? Pero eso está para lectura para ustedes. Hay otro concepto que es el de secciones óptimas. Es un concepto que no aplica para canales no erosionables. O sea, no aplica para canales erosionables, perdonen. Esta se emplea con el concepto de máximo y mínimo, que lo que se busca es determinar el área para un área determinada que sea mínima y que me transporte el máximo caudal con una pendiente y coeficiente de rugosidad determinados. Ahí se aplica el concepto de la derivada, como vamos a ver más adelante. Entonces, de la ecuación de Manning, para un coeficiente de rugosidad, una pendiente, un área, el caudal se maximiza cuando se minimiza el perímetro mojado. Ahora lo vamos a ver cómo se hace. Ese aumento de caudal, debido a la minimización de P, se ve que hay una reducción del área de contacto y la pérdida de fricción se reduce. Entonces, por lo tanto, va a presentarse la mayor descarga posible o caudal. Otra ventaja es que al tener en cuenta las secciones óptimas se reducen los costos de construcción del revestimiento del material que se emplee para el canal, ¿cierto? Puede ser concreto, acero, pues dependiendo de la aplicabilidad, ¿sí? La solución para tener el mínimo P, que cuando se minimiza el perímetro mojado se maximiza el caudal, se aplica el concepto de la derivada. Entonces lo que se hace es que la primera derivada de Y, del perímetro mojado con respecto a la profundidad, es 0, ahí se minimiza. Entonces la idea es encontrar ese perímetro cuando se minimiza ese caudal, se maximiza el caudal, perdón, y esto tiene que dar también que la segunda derivada del perímetro respecto a la profundidad sea mayor que 0. Se recuerden los conceptos de máximos y mínimos. Ahora vamos a considerar una sección transversal rectangular. Entonces vemos que una sección transversal rectangular tiene un ancho y tiene un alto de agua. Entonces el área va a ser simplemente B por Y y el perímetro mojado, que es la parte, ya lo hemos visto, del canal que está en contacto con el fluido, que va a ser Y más B, es decir, B más Y, B más 2Y. Entonces se plantea la ecuación del perímetro. El perímetro ya se sabe que es B más 2Y, que es esta que vemos aquí.
Ahora, B la podemos dejar expresada en función de Y. Entonces, de aquí, si nosotros tenemos que el área es igual a B por Y, B va a ser igual a A sobre Y, tal como vemos de esta ecuación, ¿cierto? Esta ecuación, B es A sobre Y, que es esta que se coloca aquí, más 2Y. Noten que todo esto está en función de Y, ¿sí? Listo, ahora ¿qué hacemos? Ese perímetro ya lo reescribimos, este Y que está en el denominador pasa al numerador con el exponente cambiado de signo, ¿cierto? La potencia con el signo cambiado va a ser a la menos 1, a la 1 pasa a la menos 1, más 2Y. Se aplica el concepto entonces de la derivada. La derivada de P con respecto a Y, entonces acá vemos que esta es una constante A, ¿cierto? Por ya la menos 1. Entonces yo comienzo a derivar con respecto a Y. Entonces el exponente baja va a ser menos 1 y la potencia disminuye en 1. Y menos 1 va a Y menos 2. Más 2, que es la constante, va a multiplicar a la variable. La derivada de Y es 1 y va a ser 2 por 1. Entonces, como se requiere que eso se iguale a 0, se iguala esa derivada a 0, la primera derivada. Y de aquí tenemos entonces de que menos a, este y a la menos 2 pasa a y al cuadrado en el denominador, y aquí vamos a despejar lo que vimos del área. Entonces vamos a despejar el área de este término, pasa positivo para este lado, y el y que está dividiendo el área pasa a multiplicar la, es decir, el área va a ser igual, el área minimizada, que minimiza el perímetro mojado y maximiza el caudal, es para un canal rectangular es 2y a la 2. Ahora encontremos cuánto va a ser ese ancho. Entonces de acá nosotros tenemos que el área es 2y a la 2, ¿cierto? Y como el área es igual a b por y, entonces nosotros acá reemplazamos b por y de este lado. Entonces nosotros, esta y pasaría a dividir, me va a quedar 2y, que es lo que vemos aquí. Entonces, esa es la sección, digamos, que se estaba buscando. El área va a ser 2y a la 2. La base va a ser igual a 2 veces y, donde va a presentarse el mayor caudal. Entonces, esto quiere decir que si el ancho del canal es 2 veces la profundidad, pues el caudal se va a transportar de manera más eficiente. Acá hay una tabla de secciones más eficientes de algunos canales, rectángulos. Entonces ya hemos visto que el área es 2y al cuadrado, el perímetro mojado 4y y el ancho superficial, que es la misma base, 2y. Esta 2y y 2y al lado ya la hemos determinado. Falta determinar el perímetro mojado. Entonces se tiene que el área, ya eso se había determinado en el paso anterior, es igual a 2y a la 2 y el ancho es 2 veces la profundidad. Ahora se tiene que el perímetro es igual a b más 2y para un canal rectangular. Pero como b equivale a 2y, entonces acá vamos a tener 2y más 2y, esto me va a dar 4y. Entonces esa es esa 4y que se muestra aquí. Y así se deducen, digamos, las secciones óptimas que se resumen en esta tabla para estos canales de sección prismática, ¿cierto? Entonces, a veces, aunque estas secciones son las óptimas, a veces la construcción con estas dimensiones no es sencilla. Entonces, pueden presentarse dificultades en la excavación del suelo, cuando se utilice el material de revestimiento del canal. Entonces, hay que explorar también estrategias de diseño, que eso es en otros capítulos para analizar, ya cuando se vienen los criterios de diseño y otros aspectos fundamentales.
Entonces, en general, el autor recomienda del libro de Ingeniería de Recursos Hídricos que está citado al final y en todas las diapositivas, es que un canal debe diseñarse para la sesión más eficiente, pero debe modificarse en algunos aspectos para que sea factible, ¿cierto? Hay que jugar entonces con esas dos variables, entre lo eficiente en área y también en lo factible en cuanto a la construcción. En este ejemplo, bueno, se construyó un canal rectangular para manejar un caudal de diseño. Bueno, un caudal de diseño de 4.5 metros cúbicos que tiene una pendiente de 0.0042 metros por metros. El revestimiento va a ser de concreto, ya está el coeficiente de rugosidad de Manning 0.015. Ahora, lo que se solicita el ejercicio es, con el método de sección transversal más eficiente, determinar y el ancho del canal que se va a excavar. Entonces, para un canal rectangular, ya hemos visto que las secciones óptimas de la tabla anterior, que ya se han deducido, es que área igual a 2y a la 2, el ancho es 2 veces la profundidad o el ancho superficial o la base del canal, y el perímetro es 4y para esas secciones óptimas. Ahora, lo que se hace es de la ecuación de Manning, se plantea, ya esta la hemos visto, lo que vamos a hacer ahora es reemplazar, ¿cierto? ¿Dónde va el área? El área está a la 5 tercios. Entonces el área es ¿cuánto? 2y a la 2 elevado a la 5 tercios. Entonces el área 2y a la 2 elevado a la 5 tercios. ¿Y dónde va el perímetro? Que es 4y, se eleva a la 2 tercios. Esto va siendo el término del denominador, que es el perímetro, elevado a la 2 tercios por la pendiente. ¿Listo? Ese es el primer paso. Ya vamos desarrollando entonces. Esto lo pueden hacer ya ustedes directamente. Inclusive acá pueden, si no quieren despejar, pueden iterar, aunque esto se puede despejar, pero ustedes pueden iterar también. La solución ya ustedes la manejarán. Entonces, lo que yo hice fue eh, tratar de las constantes dividirla. Entonces, este 2y a la 2 que está a la 5 tercios, entonces va a ser 2 a la 5 tercios y y al cuadrado a la 5 tercios. Acá vamos a tener 4 por y a la 2, 4 a la 2 tercios por y a la 2 tercios. Son propiedades de los exponentes. Eso es lo que he hecho en ese paso. En el siguiente paso, bueno, lo que hice ya es simplificar esta y, una que multiplica con su respectivo exponente y otra que divide con su respectivo exponente, se reduce a y a la 8 tercios. Acá sería 10 tercios menos 2 tercios, da 8 tercios. Y entonces allí ya podemos reemplazar los valores. Ya sabemos que el caudal es 4.5, que lo da el ejercicio. Tenemos el coeficiente de rugosidad de Manning, que es 0.015. Tenemos, bueno, este 2 y 4 son constantes, tal que vemos aquí. La profundidad es la que se quiere conocer. La pendiente se conoce, que es este valor. Y allí ya podemos despejar esa y. ¿Sí? Pero reitero, ustedes pueden ya ver cómo hacerlo. Acá, ¿qué hice? Acá lo que se hizo fue las constantes, por ejemplo, 1 que multiplica 2 a la 5 tercios por esta pendiente, que es 0.00042 a los medios sobre 4 a los tercios, me da 1.721. Y a la 3 octavos, que ya es la variable, no se puede obtener el valor, ya vamos a tener esta relación. Aquí podemos ya despejar y. Despejamos y va a ser igual a 4.5 sobre 1.721 a elevado a lo inverso de este exponente. Si acá está la 8 tercios, acá va a ser a la 3 octavos. Eso va a dar 1.433 metros. ¿Listo? Ya se tiene entonces esa profundidad. Ahora se puede calcular lo que es ese ancho. Entonces lo que se tiene que excavar para el ejercicio es 1.43. Y ese ancho va a ser igual a 2 veces esa profundidad, 2 por 1.43, de la ecuación de la sección óptima para un canal rectangular. Y ahí se tiene que ese ancho debe ser 2.9 aproximadamente en metros, ¿sí? Y ahí hemos concluido ya el ejercicio determinando profundidad y el ancho que debe excavarse.
Algunas aplicaciones del flujo normal, bueno, ¿para qué se aplica? Bueno, se aplica para canales de riego, pues la ingeniería ambiental más es el manejo de las lluvias, ¿cierto? Que pueden controlarse con estas estructuras, aunque para no entrar en detalle también hay otro enfoque que son los SOS, ¿cierto? Para que es un mejor manejo de las aguas lluvias. El diseño del alcantarillado sanitario puede aplicarlo ustedes al diseño de esos colectores que transportan agua residual. Este es otro ejemplo, hay muchos. Los canales de los floculadores, vemos que acá hay una serie de canales y estos se aplican con la ecuación de Manning. Se trabajan a flujo normal. Para los floculadores, que son unidades de tratamiento de las potabilizadoras de agua. Otra aplicación es un canal de entrada de aguas residuales a la petar, es decir, este tubo que recolecta el agua, este colector, el agua residual municipal o urbana, es recolectado a través de un canal que va a llevarlo a los procesos de pretratamiento, tratamiento primario, tratamiento secundario, terciario, todo lo que apliquen. Entonces hay unas aplicaciones de esa ecuación. También se analizan en ríos, ¿cierto? Ahora vemos cómo. Vamos a analizar ahora el concepto de un canal compuesto. Entonces, un canal compuesto puede que tenga varias partes del perímetro mojado que tengan diferentes materiales, que estén construidos con una parte del canal tenga, digamos, concreto, otra vidrio, otra PVC, otro independiente de lo que se use, roca, ¿cierto? Entonces, eso es posible que se presente y se analizan como un canal compuesto. Ahora vemos la metodología de los cálculos, tanto de los caudales y profundidades, a flujo normal o flujo uniforme, para ese tipo de situaciones. Diferentes partes del perímetro mojado compuestos van a tener diferentes rugosidades de Manning, N1, N2, N3. Entonces, en este caso, que ahora lo vamos a ver en la figura, va a producir que los cambios de velocidades en esa sección donde cambia, o en esa parte del canal, o en el perímetro donde cambia la rugosidad, eso va a ocasionar unos efectos mínimos de velocidades, no va a requerir un cambio representativo de velocidades, y por lo tanto lo que se hace es que se saca una velocidad media. Ahora se va a eliminar entonces se va a estimar cómo se hace ese procedimiento. Entonces el concepto, hay un concepto de factor de rugosidad equivalente que se halla con esta ecuación. Entonces va a ser igual a la sumatoria de I igual a 1 hasta N quiere decir número de lados del canal que está en contacto con el fluido, y esto va a estar multiplicado el liésimo lado, la longitud de los lados que conforman todo el perímetro, el liésimo por su respectivo coeficiente de rugosidad elevado al cuadrado, todo sobre la sumatoria de 1, de I igual a 1 hasta N de P sub I, que van a ser los lados, elevado todo a la 1 medio. Ahorita va a haber un ejercicio de aplicación de esta ecuación. Entonces, el P sub I es la longitud de los segmentos que se está analizando, y N sub I es el factor de rugosidad iésimo, ¿cierto? Asociado a cada parte de ese canal. En este ejemplo, para un canal compuesto que se muestra en la figura, vamos a ver la figura, tiene dimensiones el ancho, 5 pies, esta B, bueno, acá está ya el B mayúscula, 3 pies, todas esas dimensiones que se indican. Mencionan entonces la pendiente del fondo del canal, 0.004. Entonces voy a hallar determinar el caudal si la profundidad del flujo es 4.5 pies, es decir, la profundidad del agua, cuando se considera que el flujo uniforme es 4.5 pies. Entonces, de allí tenemos las siguientes dimensiones y datos. Tenemos que Y 4.5, B minúscula 5 pies, G 2 pies, B 3 pies. Acá es lo que vemos que estas partes del canal tienen diferentes rugosidades. Acá, de esta partecita, donde Y o P1, que es
la longitud de este lado del canal que está en contacto con el fluido, vemos que esas rugosidades cambian. Entonces no están hechas o recubiertas del mismo material. Esto lo que produce, como se había mencionado, es que esas velocidades que cambian aquí van a ser mínimas en esta sección y por lo tanto todo esto se puede representar como una velocidad promedia que está asociada a un n equivalente. Con estos n's y con esos p o estas longitudes se va a calcular el n equivalente que se les presentó anteriormente. Entonces acá tenemos el canal. ¿Qué dimensiones tenemos? Bueno, las dimensiones dadas, que son estas, y 4.5 pies, b 5 pies, g 2 pies y b mayúscula 3 pies. Entonces, esta P1 va a equivaler a ¿cuánto? Que es esta longitud de aquí, va a ser Y, que es P1 igual a Y, y Y es 4.5 pies. Ahora, P2, que va a ser esta parte, de aquí a acá, va a valer B. Entonces, P2 es igual a B, y B es 5 pies. P4. P4 va a valer, entonces, si acá tengo G, o sea, P4 va a ser de aquí a acá, entonces va a ser igual a Y, como esto aquí vale Y. Entonces la distancia de este punto a este punto va a ser Y menos esta G, que es lo que se ve aquí. Entonces Y menos G, 4.5 menos 2, es 2.5 pies. Ahora, esta P3 también hay que calcularlo, esta longitud. Pero esa longitud no está definida, ¿cierto? No está definida. Y lo que hay que hacer, podemos, conociendo B y G, B mayúscula y G, porfa, desactiven los micrófonos, si no van a preguntar. Profe, ¿Sí? es que si puede volver a explicar lo de las dimensiones, es que no lo entendí muy bien. Listo, ¿qué parte? Básicamente lo de las dimensiones, entonces, las dimensiones ya están dadas. Vemos que esta parte del canal tienen entonces que nos dan básicamente dimensiones. Las dimensiones, ¿cuáles están? Entonces viene el enunciado, en el enunciado tienes que ver 5 pies. ¿Y cuál es B? B es la distancia de aquí a acá. Te dan esta distancia, que es la que he recopilado acá. Te dan la distancia B mayúscula es de aquí a aquí. Hay 3 pies. G va a ser de este punto, desde el fondo del canal hasta esta alturita, eso es G vale 2 pies. B, esto de aquí a acá, ya habíamos mencionado que era 3 pies, y estos factores de rugosidad son que están revestidos, acá tiene un revestimiento 1, acá tiene otro material revestido, acá tiene otro material, y aquí tiene otro material que están relacionados con este coeficiente de rugosidad. No sé si esa era la duda, si está solucionada, pero son como dimensiones o medidas de ese canal, ¿sí? Ah, listo, profe. Listo, vale. Entonces, ya teniendo esas dimensiones que son estas que se presentan arriba, acá las vuelvo a colocar, ya son datos dados, vamos entonces a mirar cuánto vale P1, cuánto vale, es decir, hay que calcular de cada tramo que conforma el perímetro total, ¿cierto? Entonces va a ser este P4, que va a ser la distancia de aquí a aquí, P3 va a ser esta distancia, P2 va a ser esta distancia y P1 va a ser esta distancia, ¿sí? Ahora, por ejemplo, P1, que se había mencionado, P1, que es la distancia de aquí a aquí, ¿cuánto vale? Lo mismo que Y, y Y ya es un dato dado, 4.5 pies. P2, P2 es esta parte de aquí a acá. ¿Cuánto vale esto? Esto vale B. B ya es un dato dado que es 5 pies. P4, ya se había explicado, va a ser Y, ¿sí? Y menos, si ya tengo Y, que es 4.5 pies, y tengo esta G, que es de aquí a acá, puedo calcular entonces este lado, que es P4, ¿cierto? Va a ser Y, esta profundidad, menos esta G, que es lo que vemos aquí, ¿cierto? Entonces Y menos G va a ser el P4, el lado de ese 4, es 2.5 pies. Ahora me falta P3, P3 no está esa dimensión, pero tengo B y tengo G. ¿Qué puedo aplicar allí? Puedo aplicar, por ejemplo, Pitágoras,
¿cierto? Puedo aplicar Pitágoras. Y Pitágoras dicta que la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de los lados elevado al cuadrado. Entonces lo que vemos acá, b al cuadrado más el cuadrado va a ser igual a este P3, que es la hipotenusa de este triángulo recto que observamos aquí. Y ahí tenemos que B mayúscula es 3, ya es un dato dado, y G mayúscula es 2, es decir, que esta distancia aquí ya es 2 para el ejercicio, y entonces se tiene que ir resolviendo, esto da 3.61 pie. Ahora se estima ese coeficiente de rugosidad equivalente a través de esta fórmula. Entonces vamos a tener que estas rugosidades asociadas a los materiales ya son datos dados. N1, N2, que es la rugosidad que hay en este tramo. N3 va a ser la rugosidad que hay en este tramo. Y ahí tenemos entonces 4 tramos que van a tener un revestimiento diferente de cuatro materiales, y 4 materiales van a tener diferente factor de rugosidad de Manning, que son los que están indicados en el problema. Listo, ahora vamos a desarrollar esa ecuación. Entonces vamos a tener que esa n equivalente va a ser igual a 1 hasta n. ¿N cuánto va a ser? N hay 4 segmentos de ese perímetro mojado, va a ser de 4. Entonces va a ser P1 por N1 al cuadrado más P2 N2 al cuadrado hasta llegar a 4, que es N, ¿cierto? Entonces va a ser 4, va a ser P4 por su coeficiente de rugosidad elevado al cuadrado. Y abajo va a tener, como tengo una sumatoria de igual a 1 hasta 4 de los lados, entonces vamos a tener ¿cuántos lados? 1, 2, 3, 4. O sea, vamos a tener P1, P2, P3, P4. Ahora simplemente acá vamos a calcular lo que son ese n equivalente. Vamos a reemplazar. ¿Cuánto es P1? P1 ya lo hemos determinado que es Y, ¿cierto? Que es esta distancia que hay de acá. ¿Cuánto vale Y? 4.5. Ahí va 4.5. N1, 0.16. Vemos N1, 0.16. Ahora, por ejemplo, con el 4. Con el 4, que es esta parte, entonces va a ser P4 por N2 al cuadrado. Entonces P4 ya se había determinado que es Y menos G, que es esta partecita de acá, y eso es 2.5. Entonces P4, que esa longitud va a ser 2.5. ¿Cuánto vale el coeficiente de rugosidad de ese tramo? Vale 0.016. Se eleva al cuadrado. Abajo vamos a tener esos lados, P1 más P2 más P3 más P4. Entonces P1, ya sabemos que es Y, 4.5, este dato dado. P2 es B minúscula, que va a ser esta parte de acá, que es 5, un dato dado. Acá, este P3 que está como en una figura, hace una figura con los ejes horizontales, con este eje de referencia de un triángulo recto, y eso me hace que calcule ese por Pitágoras, que es 3.61. Entonces 3.61 es ese ladito. Y el 2.5 es Y menos G, que es este P4. Este P4. ¿Sí? Ahí reemplazamos y vamos a tener entonces, y desarrollamos, elevamos todo a la un medio, y vamos a tener que el valor va a ser 0.019. Ese es el n equivalente que se va a calcular o que se va a emplear para usar lo que se quiera hallar, ¿cierto? En este caso es el caudal. Ese n equivalente es 0.019. Ahora el siguiente paso es, ya tenemos P1, P2, P3, P4, es decir, ya calculamos todos estos lados, y estas dimensiones son dadas del problema, B, Y, G, ¿cierto? El siguiente paso es, como en la ecuación de Manning, hay que calcular el área. Entonces, en esta ecuación, o en esta figura, nosotros, o yo particularmente, la dividiría en 3. Va a ser un área 1, que va a ser este rectángulo, esa área mojada de esa subsección 1. Un área 2, que va a ser este rectángulo. Y un área 3, que va a ser este triángulo, ¿sí? Entonces, el área de esa figura va a ser área 1 más área 2 más área 3. Entonces, el área 1, ¿cuánto sería el área 1? El área 1 va a ser esta área 1, va a ser simplemente esta B
por esta Y, que es lo que vemos acá. Esta es la parte área 1 de ese rectángulo, de base por altura. Ahora, el área 2 también es un rectángulo. El área 2 va a ser entonces, puede ser P4, que es esta distancia de aquí a acá, que es lo mismo que Y menos G, por este ancho, ¿cierto? Va a ser esta altura, vamos a representarles acá, va a ser, el área va a ser esta base por esta altura, ¿cierto? ¿La base cuánto vale? ¿Cuánta distancia hay de aquí a acá? Hay B mayúscula. ¿Cuánta distancia hay? 4. Y menos G, ya lo hemos visto. Entonces va a ser Y menos G, que es el alto, y B va a ser el ancho. Entonces ya tenemos la segunda figura. Ahora para la tercera figura. La tercera figura es un rectángulo, ¿cierto? Un rectángulo que vemos acá va a ser base por altura sobre 2, es decir, B por G sobre 2. Y esta va siendo entonces el área 3, ¿sí? Ya teniendo esas dimensiones que ya se han calculado, entonces simplemente se reemplaza la B pequeña, por ejemplo, es 5, que es un dato dado. Esta B, la Y es 4.5. Aquí está, reemplazamos ya las dimensiones, Y, G, B, BG, y esto me va a dar entonces un área de 33 pies al cuadrado. Entonces ya se tiene el área, que es una ecuación, o es un dato que va a permitir calcular el caudal. Siguiente paso, calcular el perímetro mojado de esa figura. El perímetro mojado va a ser entonces esto que les voy a subrayar en rojito, la parte del canal que tiene contacto con el fluido, ¿cierto? Va a ser P1 más P1, que es esta distancia, más P2, más P3, más P4. Que eso es lo que vemos aquí. Ya los P1, P2, P3, P4 lo hemos calculado en el paso anterior. Se reemplazan y se tiene que ese perímetro mojado de esa figura es 15.61 pies. Ya tenemos entonces área mojada y perímetro mojado. Ahora sí podemos ya emplear la ecuación de Manning. Ya esta la hemos visto. Esta que tenemos aquí. Entonces acá hay un dato que es, la ecuación como tal es un K sub n. Muchas veces nosotros lo trabajamos con 1. Uno es cuando es en el sistema internacional y cuando es en el sistema de los Estados Unidos es 1,49. Esta es mi equivalente, que lo calculamos en el primer paso, es 0.019. El área mojada es 33, que es esta. El perímetro mojado es 15.61. La pendiente es un dato dado, una pendiente que da el ejercicio. Y eso se tiene entonces que el caudal que transporta al compuesto por diferentes o revestido de diferentes materiales da un valor de 85.25 pies cúbicos por segundo. Entonces aquí les coloco la nota para que recuerden de que este K sub n es 1.49 en el sistema tradicional de los Estados Unidos y es 1 cuando se trabaja en el sistema internacional de unidades. Por eso es que ustedes en la ecuación, cuando es en el sistema internacional, ustedes encuentran acá que esto es 1, pero realmente la ecuación es un K sub n, que va a depender de qué sistema de unidades se esté trabajando. Listo, ahora hay otro tipo de canales compuestos en los que tanto las rugosidades, caudales, velocidades pueden cambiar, ¿cierto? Significativamente por sesiones. Acá vemos, este es un río, entonces este es el canal principal que vemos cuando está lleno, cuando está parcialmente lleno, y el río por lo general tiene un área natural de inundación, ¿cierto? Tiene un área natural de inundación, que es lo que vemos entonces en los lados, ¿cierto? Estas dos áreas de inundación y tenemos un canal principal, que es el que vemos. En esas áreas de inundación son naturales de los ríos, entonces los caudales, velocidades pueden ya cambiar significativamente, así como los coeficientes de rugosidad. Entonces hay que hacer otro método para evaluar estos problemas.
Se dice que el flujo normal es poco probable que ocurra en un canal compuesto natural, es decir, el canal compuesto, un río, por ejemplo, tiene secciones irregulares que cambian drásticamente, pueden cambiar las velocidades, en ciertos tramos puede cambiar el flujo, acelerarse, velocidad, entonces puede que no se cumpla estrictamente el flujo normal, pero esto se utiliza, o el concepto de flujo normal se utiliza para ciertas aplicaciones, como por ejemplo las inundaciones, para cálculo de inundaciones, aunque también se utiliza la modelación, ¿cierto? Pero también se basan con el flujo normal. También cuando hay los efectos de la intrusión o cuando se reduce el área transversal del río, cuando se quiere proteger algunas zonas que están en el área de inundación. Entonces, cuando se hacen diques, eso también tiene un efecto, ¿cierto? Unos diques donde contraen el área de sección transversal. Ya el área como tal del río no va a ser toda esta mostrada, sino va a ser hasta los límites de los diques. Y eso también se analiza con flujo normal. Para el método, entonces, hay una K que se calcula, una conductividad. Entonces, es un K sub N sobre un N sub I. Esto quiere decir de cada tramo por el área sub I, por el radio hidráulico sub I a la 2/3. Y luego con esto, vemos que este es de la ecuación de Manning. Entonces, esta es la sumatoria de K. Y eso multiplicado por una pendiente a los medios es toda la ecuación de Manning. Y lo que hay que hacer entonces es calcular cada K1. Calcular cada K1 y sumar y multiplicar por la pendiente, se va a tener entonces el caudal. Ahora vamos a ver el ejercicio. Se reitera lo del K sub N, 1. El sistema tradicional de los Estados Unidos, o 1 cuando se trabaja en el sistema internacional de unidades, ¿sí? Y el sub I quiere decir sección iésima, ¿cierto? Sección 1, sección 2, sección 3. En la figura anterior vimos 3 figuras, entonces son 3 secciones. Vamos a hacer entonces este ejemplo de aplicación. La sección del canal de una corriente se puede aproximar por un canal compuesto mostrado en la siguiente figura. La pendiente de fondo es S0.0009. El factor de rugosidad de Manning es N igual a 0.025 para el canal principal y N igual a 0.035 para las áreas de inundación. Determine la profundidad de flujo normal cuando el caudal es 57.000 pies cúbicos por segundo. Listo. Esta sección que muestra el problema, hay 3 secciones. La sección del canal principal, que sería esta parte, y las 2 subsecciones laterales, que son las zonas de inundación, ¿cierto? Acá hay unas dimensiones, 200, esto es de aquí a aquí pie, quiere decir que la base de este rectángulo es 200, acá tenemos entonces todas las longitudes, tenemos esta altura de aquí a acá, tenemos, bueno, nos piden calcular esta Y normal para este canal compuesto. Entonces vemos que acá las secciones como cambia, esta sección 3 va a cambiar con respecto a velocidad y a otros parámetros hidráulicos a la sección 2, van a ser totalmente diferentes o puede haber una variación muy significativa. Acá en este ejemplo la sucesión 1 y 3 son iguales, con el mismo factor de rugosidad y tienen la misma base, ¿cierto? El mismo ancho, por decirlo de esta manera. El caudal es un dato suministrado que es 57.000 pies cúbicos por segundo y la pendiente es 0.009 pies por pies. ¿Qué hacemos entonces? Aplicamos la primera ecuación de esta conductividad. K sub N, N sub I por área sub I por P sub I. Entonces hacemos el análisis para cada subsección. Es decir, K1, vamos a tener un K1, un K2, para un K1, un K2 y un K3. Son 3 subsecciones. Entonces, noten que en esta ecuación ya tenemos, por ejemplo, el K sub N, que es 1,49, y tenemos el N. Me falta hallar el área y el perímetro. Vamos entonces a hacer
tres subsecciones. Vamos a hacer entonces, noten que la 1 y la 3 es la misma. Entonces, el área de la sección 1, entonces va a ser esta área mojada que tiene fluido, ¿cierto? Esta área, un rectángulo. ¿Cuánto va a ser esa área 1? Va a ser igual a esta base por un alto. Entonces, ¿la base cuánto es? 200. Y ese alto, que va a ser esta distancia, va a ser entonces Y normal menos 15, ¿cierto? Y menos 15 me va a dar esta parte. Entonces, va a ser 20 que multiplica a esta altura que es Y menos 15. Acá efectuamos, bueno, acá me queda el área, 20 por Y menos 15, ya tenemos el área. El Y no se conoce, el Y normal, que es la profundidad desde el fondo del canal. Esta profundidad desde el fondo hasta la superficie del agua no se conoce. Entonces, no se puede entonces obtener el valor del área. Ahora, el perímetro mojado 1. El perímetro mojado 1 va a ser igual entonces a ¿qué? A la parte del canal va a ser este ladito que es 200 más esta altura. A esta altura hemos visto que es Y menos 15. Entonces va a ser 20 más Y menos 15, que es este valor, me va a dar esta altura. Entonces es lo que vemos aquí. Entonces 20 menos 15 da 185 más Y. Entonces ahí se tiene entonces el área y el perímetro en función de ¿qué? En función de Y. Entonces, de esta ecuación nosotros vamos a tener, bueno, el caso N es una constante 1.49 para el sistema de los Estados Unidos. Tenemos el N1 es 0.035, acá está. Acá está. El área a las 5 tercios, entonces el área, acá la vamos a tener, es 20 por Y menos 15, y el área está elevada a la ¿cuánto? A las 5 tercios, es decir, se eleva esa área a las 5 tercios. Lo mismo con el perímetro, entonces va a ser perímetro a la 2 tercios, el perímetro es 115 más Y, 115 más Y, que es lo que vemos aquí, y se eleva a ¿cuánto? A la 2 tercios de la ecuación. Entonces, como la 1 y la 3, la 1 y la sección 3 son idénticas, entonces van a ser los mismos, van a tener la misma ecuación, sin duda, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a analizar la sección 2. Entonces, para la subsección 2, nosotros entonces, es esta, vamos a subrayarla. Esta es la subsección 2. ¿Sí? Entonces, esa subsección 2 podemos, para el área, podemos dividirla en dos. Este trapecio que está acá abajo y un rectángulo arriba para el área, ¿cierto? Entonces, ese trapecio, que es la sección 1, va a ser entonces la base mayor, es decir, esta base mayor de aquí a aquí, de aquí a aquí, ¿cuánto vale? Va a ser 180 más 30 más 30, o 30 más 180 más 30, que es esta base mayor, esta va a ser base mayor. La base menor, ¿cuál va a ser? Va a ser esta base menor. Esa base menor es 180. Entonces, base mayor más base menor sobre 2 por la altura. La altura de esta figura, ya sabemos que es, o ese trapecio es 15, ¿cierto? Entonces, esta es la primera área que tenemos. Esta va a ser área 1. Ahora, el área 2 va a ser el rectángulo que tenemos aquí. Entonces, ese rectángulo va a ser esta base, ¿cierto? Esta base de aquí a aquí, que va a ser 180 más 30 más 30, que esta es la base. Y la altura, vamos a llamarla H, va a ser igual. ¿Cuánto va a valer esa altura? De aquí a aquí va a valer Y menos 15, ¿cierto? Y menos 15 me da esta parte de aquí
aquí. Aquí entonces efectuamos, hacemos todas las constantes, esto me va a dar una constante, acá una constante multiplicada por y menos 15, la efectuamos, y se va a tener que, simplificando todo esto, se va a tener que el área es 240y menos 450. Entonces de ahí tenemos el área de esa subsección 2. Ahora el perímetro mojado de esta subsección 2. Recuerde que como estamos analizando esta subsección 2, el perímetro mojado lo que va a hacer, por ejemplo, esto no entra dentro del perímetro mojado porque no es una parte del canal. El perímetro mojado solo lo que va a tener es la parte del canal, va a ser entonces esto que le estoy resaltando en rojo. Y eso entonces va a ser 180, ¿cierto? Va a ser 180, que es este valor, más, que va a sumar a esta longitud y a esta longitud. Vemos entonces que esta longitud puede ser igual como 30 al cuadrado más 15 al cuadrado, la raíz por Pitágoras. Y entonces se va a hacer el de un lado. Como tengo dos lados, entonces va a ser 2 por ese teorema de Pitágoras de 30 al cuadrado más 15 al cuadrado. Entonces eso me va a dar 247 pies, ese perímetro mojado en la subsección 2. Ahora se expresa, ya teniendo el área en función de y el perímetro en este caso es una constante, pero igual podemos reemplazar. Entonces caso n es 1.49. El área 2, ya le hemos determinado que es 20 menos 40y, elevado a la ¿cuánto? A la 5 tercios, es decir, esa área se eleva a las 5 tercios. Esta N2 ya acá está, 0.025, es este valor, por el perímetro 2. El perímetro 2 ya se ha calculado que es 247 elevado a la 2 tercios de la ecuación. Ya tenemos entonces K1, K2 y K3, ¿cierto? Ya tenemos entonces K1, K2 y K3. Ahora con estos datos, caudal 57.000 y la pendiente de fondo son datos dados para calcular la profundidad normal. En este problema dan caudal para calcular y normal. Tenemos entonces esta ecuación que se le ha presentado. Caudal es igual a la sumatoria de K sub I de esa conductividad por la pendiente elevado a la 1 medio. Entonces, sumatoria de K, ¿cuántas secciones tiene esa figura? Tiene tres secciones, K1, K2 y K3 multiplicado por una pendiente. Noten que acá, bueno, está K1, esto es K1, que ya lo hemos calculado en el paso 1, este es K1, este es K2 y este K3. Ahora, reemplazamos. ¿El caudal vale cuánto? Vale 57.000, acá está el caudal. Y esta pendiente, que está multiplicando a K1, K2 y K3, pasa a dividir al lado medio a ese caudal, ¿cierto? Entonces noten que toda esta ecuación está expresada en función de ¿qué? De y. La única variable es y, ahí no se puede despejar y. Entonces lo que hay que hacer es un método de iteración. Acá también noten que como K1 y K3 son iguales, se pueden sumar. Si esto es yo le llamo a esto M, y M es esta misma, entonces acá va a ser 2 veces M, y M vale todo este término, entonces va a ser un 2. Esta relación de 57.000 sobre 0.0009, perdón, a la 0.5 o al lado medio me da este valor. Ahora, ¿qué hago? Voy a Excel, ya itero. Iterando encuentro entonces que la Y normal es 17.58 pies. Ahí he resuelto el problema deseado. Es decir, esa Y normal, esta profundidad desde el fondo hasta acá, va a ser igual a esos aproximadamente 20 metros. Entonces esto lo tienen que hacer ustedes en Excel. Ahora se les va a pedir para la otra parte, que vamos a interactuar, es que calculen K1, K2, K3, conociendo Y normal, pueden calcular entonces estas K, ¿cierto? Si ustedes tienen esa Y normal, pueden calcular K1,
K2, K3, y entonces de esta manera pueden calcular los caudales para cada área, cuánto está pasando de caudal por acá, cuánto caudal está pasando por acá, cuánto caudal y sus respectivas velocidades. Entonces, acá hay unos ejercicios propuestos. La bibliografía era lo que le quería compartir hoy